Hola Rocío, muchísimas gracias por estar aquí, un placer. Hola Juan, muy bien, gracias a Dios. También muy contenta de estar aquí con ustedes. Rocío Alejandra Chávez Santoscoy es doctora en biotecnología y líder del Laboratorio de Secuenciación Genómica TecBase de Monterrey. Sus investigaciones sobre alimentos funcionales han sido distinguidos por la Universidad de Massachusetts en sus estudios de revisión sobre jóvenes innovadores menores de 35 años de Latinoamérica en la categoría Pioneros. ¿Cómo era Rocío de niña? Pues bueno, yo era una niña normal, vamos a decir, soy gemela. Para los que no sepan, soy gemela. Tengo otro hermano menor, entonces éramos tres hermanos. Siempre me ha gustado mucho estudiar, la escuela, etcétera. Entonces, entre eso y pues obviamente la dinámica familiar, pues esa fue mi niñez, vamos a decir. ¿Ya de niña te gustaba investigar? No, yo creo que sí, ya era algo que tenía desde niña. Siempre me gustó preguntarme el porqué de las cosas, desde por qué el cielo es azul hasta por cómo funciona una lámpara, cómo funciona una computadora así en sus, vamos a decir, circuitos, etcétera. Eso siempre me llamó la atención y eran cosas que me preguntaba de niña. Y bueno, obviamente me tocó desarmar algunos también, algunos instrumentos por ahí en casa para averiguar qué tenían por dentro. Entonces, sí, yo creo que era algo que ya tenía de niña y que lo fui desarrollando a medida que fui creciendo. ¿Desarmabas electrodomésticos? ¿Luego podías armarlos bien? La verdad, no siempre, de hecho, al principio no, pero mi mamá siempre fue muy paciente y siempre supo que era parte de nuestra curiosidad y siempre incentivó el que pudiéramos, como que interesarnos por las áreas de tecnología y de ciencia. Entonces, tuvo mucha paciencia. ¿Tuviste ejemplos en tu infancia que te inspiraran a la formación científica? Sí, exactamente. Yo creo que uno de los mejores ejemplos, pues, fue mi mamá. Mi mamá es médico. Ella no es biotecnóloga, es médico. Entonces, como que en casa siempre teníamos esa parte biológica o clínica, vamos a decir. Siempre ella es anestesióloga cardiovascular. Entonces, como siempre nos contaba de sus pacientes y todas estas cosas. Por eso yo estaba entre algo de ciencias y algo que tuviera que ver con biología. Y fue como escogí estudiar biotecnología. ¿Cómo fue el proceso de elegir una carrera y en este caso biotecnología? Sí, claro que sí. Pues durante mis etapas básicas de educación, me encantaban las matemáticas, todo lo que tendría que ver con ciencias, era algo que naturalmente se me daba. Entonces estaba entre una ingeniería y ser médico. La realidad es que, porque, pues por el ejemplo de mi mamá, ¿no? Entonces, dentro de las opciones que tenía, la carrera que más afín se me hacía a mi perfil, pues era justamente biotecnología, ingeniero en biotecnología. Recuerdo muy bien que en ese entonces, cuando iba a entrar a la carrera, mi meta siempre fue estudiar en el Tecnológico de Monterrey, que es, yo describo la mejor universidad de México. Y la verdad, no sé si para bien o para mal, por determinación propia, solo apliqué al TEC. Esa era mi opción A, y B, y C, y Z. Yo dije, yo quiero estudiar en el TEC, y fue así como que apliqué al TEC, empecé a buscar becas, empecé a buscar la manera de financiar mi estancia en Monterrey, que fue donde estudié, y finalmente se dio, gracias a Dios. ¿Cómo empieza concretamente el interés por los alimentos? Pues yo ya empiezo a estudiar biotecnología. Tengo que decir que una de las personas que me apoyó para poder estudiar en la carrera, en el TEC, es empresaria y justo tiene una empresa de alimentos, entre otras cosas, ¿no? También una asociación para cáncer, etcétera. Entonces, desde ahí, la verdad es que hice el firme propósito y el compromiso de ayudar a la salud en México. Quería dedicarme a un área que ayudara a la salud. Al principio dije, pues voy a hacer fármacos, ¿no? Que es una de las áreas más relevantes de biotecnología. Y ya entrando en la carrera me di cuenta que gran parte de las problemáticas radican en un paso previo, es decir, nuestros hábitos de vida. Y uno de los principales hábitos de vida, pues, es la alimentación. Entonces, ahí es donde nace mi interés por empezar a formar nuevas estrategias de prevención de enfermedades a través de los alimentos y utilizar la biotecnología para poder hacer estas nuevas estrategias de prevención de enfermedades crónicas. ¿Cómo se fue juntando la biotecnología con el estudio de los alimentos? Sí,
Pues bueno, es difícil pensar que nuestros consumidores, cualquier persona va a cambiar sus hábitos de vida, ¿no? Sería lo mejor, lo primordial, ¿no? De que hicieran ejercicio, que consumieran menos alimentos procesados, etcétera. Entonces, la opción que tenemos dentro de la biotecnología es crear o desarrollar nuevos alimentos que además de cumplir su función de nutrir, que es lo que necesitamos de un alimento, tengan una función, una funcionalidad para el bienestar del organismo. Y eso se llaman alimentos funcionales. Es el área en la que me dedico y es el área que me encanta porque es desarrollar nuevos alimentos que sí nos nutran, pero que a la vez nos brinden un bienestar o nos brinden una funcionalidad que nos permitan tener una mejor calidad de vida. Por ejemplo, disminuir triglicéridos, regular mejor la glucosa, quemar grasa, etcétera. Entonces, este tipo de cosas que nos ayudan a tener un mejor estado de salud a largo plazo. ¿Cómo se logran estos alimentos? Exactamente, ¿cómo logramos estos alimentos que a lo mejor así parecerían mágicos, pero no, la realidad es que todos los alimentos que consumimos tienen muchos compuestos naturales que son bioactivos, es decir, ejercen beneficios en la salud. El problema es que no variamos mucho nuestra alimentación, entonces lo que hacemos es incorporar estos productos naturales que son muy buenos para la salud en otros alimentos que se consumen con mayor frecuencia. Por ejemplo, ciertas moléculas del nopal, del frijol negro, de la tuna, que son compuestos bioactivos naturales, introducirlos al pan, por ejemplo, que es un alimento que consumimos a diario, o introducirlos aquí en México a la tortilla, que es un alimento que consumimos todos los días. Entonces, lo que hacemos es justamente traer estos compuestos naturales que son bioactivos de otros alimentos que no se consumen tantos, a alimentos que se consumen en mayor proporción y diariamente. Parece sencillo, pero ¿qué dificultades trae la elaboración de los compuestos de estos alimentos funcionales? Sí, suena sencillo, pero no es nada sencillo porque primero tenemos que partir desde qué molécula vamos a agregar. Y ahí hay una gran cantidad de moléculas que pueden funcionar y tenemos que buscar que estas moléculas pues tengan ciertas características, por ejemplo, que no ocupen una dosis exacta, porque recordemos que estamos haciendo un alimento, no un fármaco. Entonces no puedo decir 500 miligramos al día, no tiene que haber un rango mucho más amplio. Eso es lo primero. 2, saber qué le hace en el cuerpo al consumidor. Es decir, una vez que lo consume, cómo va a reaccionar al organismo en el que vamos a incorporar este producto. Y esto es muy relevante porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy simple, los antioxidantes. Todo el mundo dice, consume antioxidantes, pero no sabemos qué hacen esos antioxidantes o por qué son importantes. Entonces, hay toda una investigación previa para saber qué hacen esos compuestos en el organismo y a qué concentración debemos consumirlos. Luego hay más retos todavía cuando hacemos el alimento, por decir el pan, la tortilla, etcétera, porque ahora tenemos que conservar las características de la molécula, que a lo mejor son termosensibles, o sea, a lo mejor se degradan con luz, etcétera, dentro de un alimento. Y además las características del alimento, que sepa bien, que huela bien, que tenga un buen color, que tenga una buena textura. Y la mayoría de estos compuestos, al ser agregados a una formulación, pueden cambiar las propiedades organolépticas de un alimento. Entonces, todo esto se tiene que cuidar. Y ahora, esto ya se hacía desde hace años atrás, pero ahora lo que estamos migrando es hacer desarrollo de alimentos personalizados. Es decir, tomar en cuenta la información genética de la población a la cual estamos desarrollando el alimento, de tal forma que potencialicemos su efecto. Por ejemplo, a lo mejor el pan que yo he hecho aquí en México es para mexicanos porque está basado en la genética del mexicano. Pero a lo mejor si lo llevo a Asia, por ejemplo, pues no va a tener el mismo efecto en esa población. ¿Por qué? Porque genéticamente esa población es diferente a la población mexicana. Entonces, lo que queremos es crear alimentos que sean muy personalizados y que puedan ser más eficientes en sus beneficios a la salud en esa población. En cada población habrán diferentes variables a considerar con respecto a hábitos alimentarios, ¿no es así? Exactamente. Tenemos que tomar en cuenta cuáles son los hábitos generales de esa población en particular. Por ejemplo, en México sabemos que la mayoría de la población mexicana es sedentaria.
Entonces, ese es un factor que debe ser tomado en cuenta. No van a ser personas que no queman tantas calorías con ejercicio físico. Entonces, su predisposición genética aunado a cómo han manejado su expresión genética nos da un cierto perfil muy específico. Y no solo eso, por ejemplo, el mexicano del norte es un mexicano que consume mucha carne, carne de res, etcétera. Y el mexicano del sur no, consumen más carbohidratos. Entonces, eso también debe ser tomado en cuenta a la hora de desarrollar un alimento y poder seleccionar qué compuestos o qué moléculas vamos a incorporar a ciertos alimentos. ¿Cómo se puede adaptar esta tecnología a otros alimentos? ¿Qué tan fácil es migrarla? La verdad es que el pan y los, vamos a decir, los alimentos basados en cereales son mucho más nobles, en el sentido de que puedes hacer más tipos de productos, son más nobles en su uso, tienen una vida en aquel más sencilla de manejar, etcétera. Por eso empezamos en este tipo de alimentos, pero ciertamente lo podemos migrar a otro tipo de alimentos. Por ejemplo, productos lácteos. Este es un área que queremos explorar y que estamos ya explorando porque pues todavía hay mucho consumo de lácteos, yogur, queso, leches, etcétera. Y en cárnicos, de hecho, ahorita tenemos un proyecto muy interesante que está encaminado a la parte sustentable, sí a la parte de nutrición, pero también a que el origen de la carne sea más sustentable. Entonces, sí, contestando brevemente, sí lo podemos migrar a otro tipo de alimentos. Tiene más retos, tiene otros retos, pero es importante hacerlo. ¿Qué potencial tiene la investigación de biotecnología con relación a la alimentación? Claro, yo siempre he dicho que el límite somos nosotros, ¿no? Como seres humanos. Definitivamente sí hay un gran potencial en este tipo de desarrollo de productos y la clave es hacer equipos multidisciplinarios para hacer la investigación. Por ejemplo, yo como ingeniero en biotecnología, a lo mejor no sé muchas cosas que un nutriólogo puede aportar al proyecto, o un ingeniero en alimentos puede aportar al proyecto, o un ingeniero químico podría aportar al proyecto. Entonces, en la medida que se enriquezcan los grupos de trabajo y los grupos de investigación, es en la medida en que tendremos mayores estrategias y más posibilidades de causar un mejor impacto en las poblaciones. En términos de competitividad, ¿qué factibilidad existe de que los alimentos funcionales puedan aparecer en el mercado a un precio competitivo y accesible? Aquí la verdad varía mucho de la estrategia que se elija por el grupo de investigación. En nuestro grupo de investigación lo que queremos es hacer alimentos que sean asequibles a la mayor, a toda la población. Eso es lo que queremos. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en un país como México, en vías de desarrollo, donde la mayor parte de la población vive en pobreza. Entonces, lo que queremos es hacer un alimento que realmente esté disponible para la mayor cantidad de población. Es por eso que el origen de estas materias primas que elegimos para hacer productos bioactivos son materias primas baratas e incluso en algunos de ellos son subproductos de la industria. Entonces, siempre y cuando se elijan este tipo de productos, la verdad es que el precio de los productos finales puede ser incluso muy semejante a los productos que actualmente se venden en el mercado. ¿Qué aportes le da a una persona con problemas de salud este tipo de alimentos? Pues lo que hacemos nosotros es ofrecer un producto que sepa igual o muy semejante al producto que actualmente está en el mercado, que no tenga que cambiar sus hábitos a lo mejor de consumo de pan, de tortilla. De hecho, ese es el paradigma. Todo el mundo piensa que para bajar de peso, para tener una mejor calidad de vida, pues tienes que reducir el consumo de pan, tienes que reducir el consumo de lácteos, etcétera. Entonces, lo que queremos es que las personas no tengan que cambiar tanto sus hábitos de vida y, sin embargo, estén trabajando o estén aportando en su nutrición elementos que puedan ayudarles a tener una mejor calidad de vida. Entonces, en esta medida es mucho más sencillo el apego de estos consumidores a este tipo de productos. ¿Por qué? Porque es algo que ya están acostumbrados a consumir. ¿Cómo funciona el proceso bioquímico para contrarrestar los problemas de salud en una persona que ingiere este tipo de alimentos? Muy bien. Lo que hacemos es primero estabilizar estas moléculas. De hecho, utilizamos una estrategia de nanoencapsulación. Son nanoencapsulados lo que hacemos. Y esto nos permite que no haya interacción con la matriz de estos alimentos, por ejemplo, del pan, de la tortilla, etcétera.
nos ayuda a tener una mejor vía de anaquel del producto, es decir, que pueda ser trasladado desde a lo mejor una planta donde se produce el pan hasta un pueblo por allá muy lejos, que pasen 3 días antes de que sea consumido el pan. Entonces, esto es muy, muy importante y es muy, muy bueno. Ya que tenemos este nanoencapsulado embebido en esta matriz, el consumidor lo prueba, se digiere y en el estómago permanece estos nanoencapsulados de manera estable. Esto nos va a ayudar a que la mayor cantidad de estos productos bioactivos puedan llegar directamente al intestino, que es donde se absorben. Esta es una de las tecnologías y fue la tecnología por la cual nos dieron el premio del MIT. Es justo para que la mayor cantidad de estos productos bioactivos lleguen al colon y ahí es donde se liberen y posteriormente puedan ser utilizados por el organismo. ¿Cómo los utiliza? Dependiendo de cuál sea el compuesto activo que utilicemos, pero la mayoría de ellos cambian la expresión genética del consumidor. Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque hacen que expresemos a lo mejor más enzimas que nos permiten degradar grasas y entonces reducir los triglicéridos en sangre. O que nos permiten mejorar la expresión de insulina y entonces regular mejor nuestra glucosa, entre otros. Entonces la clave es estimular la epigenética para activar la expresión de los genes de forma tal que sea armónica con el organismo y propenda a la salud. ¿Cómo esto se fue conectando con el reconocimiento del MIT? Fíjate que quería evitar la palabra epigenética, pero qué bueno que lo mencionaste porque justo ese es el proceso que ocurre y es algo que ocurre siempre, nada más para ahondar. Por ejemplo, nosotros, una persona que vive en un ambiente de calor y una persona que vive en un ambiente que es siempre frío, se adapta y la manera de adaptarse es justo regulando la expresión genética. ¿Cómo fue nuestra entrada al MIT? Nosotros ya teníamos un camino recorrido en el desarrollo de estos productos, primero en la identificación de compuestos bioactivos, luego en la generación de productos. Y esto nace porque cuando me gradué del doctorado, una pregunta de mi disertación doctoral fue, yo estaba estudiando los flavonoides del frijol negro para darle valor agregado al consumo de frijol negro. Y la pregunta clave para mí fue que me preguntaron en mi disertación, bueno, pero ¿cuántos frijoles tengo que consumir para tener este efecto en la salud? Y ciertamente la respuesta era, pues tienes que consumir frijol todos los días, 3 veces al día, por 20 años para poder tener ese efecto. Entonces ahí nace mi interés por desarrollar alimentos enriquecidos con compuestos activos que nos permiten que ese efecto, que sería crónico de un consumo de frijol toda la vida, lo podamos obtener en 3 meses. Entonces ahí nace la idea, empezamos a hacer experimentos, empezamos a hacer pruebas, obviamente muchos fallaron, no voy a decir que la primera lo obtuvimos todo bien, y fue en el 2017 que logramos crear un pan que tuviera estos compuestos activos y que nos permitiera regular glucosa y triglicéridos en plasma. Y esto lo hicimos en un estudio piloto clínico en personas. Entonces es ahí donde el MIT voltea a ver nuestro trabajo, por ahí lo postularon y pues bueno, salimos acreedores a esto porque justamente cambia el paradigma de que el consumo de pan se asocia a la obesidad, el consumo de pan se asocia a tener la glucosa alta. Entonces este pan nos permitía no solamente disminuir o regular mejor nuestra glucosa, sino incluso bajar los niveles de obesidad en un consumo prolongado. ¿Podrías ampliar más sobre la investigación y el proyecto piloto? Este estudio se realizó en la frontera de México con Estados Unidos, nada más para que tengan un brevario cultural, ahí en Tijuana, Baja California, que es una de las ciudades pues emblemáticas fronterizas de México. Y lo menciono porque los hábitos de vida del norteamericano son justamente el consumo de comidas rápidas, de hamburguesas, pan, etcétera, ¿no? Entonces, el mexicano de Tijuana ha adoptado muy fácilmente esos hábitos, ¿no? Es la vida diaria, vamos a decir, en Baja California. Entonces, ya una vez que habíamos desarrollado el pan, probamos sus propiedades sensoriales, sabe bien, tiene los compuestos activos en la concentración que necesitamos. Nos dimos a la tarea de hacer el estudio piloto, es decir, vamos a ver si funciona ya en personas, no nada más en las células o en los animalitos.
Y fue que hicimos un estudio, fue en una escuela, de hecho fueron 2 escuelas de una comunidad rural muy cerca a Tijuana, y estuvo muy padre, la verdad lo disfruté mucho porque las personas que trabajaron con nosotros o que incluimos en el estudio piloto eran los profesores y los padres de familia de esas escuelas. Entonces el compromiso era que ellos entraran al estudio y nosotros darles clases de nutrición, de cómo balancear sus alimentos. Les hicimos también algunas pláticas para los niños, eran escuelas primarias, y fueron 3 meses de seguimiento con esta población. Fueron 156 pacientes. La verdad me sirvió mucho porque vives literalmente cuál es la problemática del consumidor. No nada más te la imaginas desde el laboratorio, sino que la vives y convives con ellos. Fue muy interesante darnos cuenta que por ejemplo, tenemos claro, no come frutas y verduras, ¿no? Nos lo dicen en todas partes, pero hay personas que no tienen dinero para comer frutas y verduras, incluso a temporada. Entonces, ¿cómo les enseñamos a combinar sus alimentos? ¿Cómo les enseñamos a que, bueno, pues lo más barato es la pasta y el pan, es para lo único que me alcanza, entonces, ¿cómo le hago? ¿No? Entonces, fue trabajar mucho con esa población, tratarles de aterrizar estos mejores hábitos de vida, pero en su condición, en su contexto de vida, y bueno, darles este pan a probar por 3 meses. Y bueno, obviamente le sacamos análisis bioquímicos de sangre para darnos cuenta que realmente tenían un efecto, y fue una experiencia muy, muy padre. La verdad no la cambiaría por nada. Me gustó mucho, conocimos muchas familias que nos llevamos en el corazón, aunque no lo crean, la verdad nos encariñamos con las personas y les encantó el estudio. ¿Qué puertas se abrieron con relación al reconocimiento de la Universidad de Massachusetts? Fue muy interesante, conocí muchas personas que tienen proyectos que hacen falta en el mundo, voy a decir, no nada más en México, en Latinoamérica, sino en el mundo. Y pues me permitió conocer a otros investigadores y a otros, vamos a decir, jóvenes que también tienen estrategias muy interesantes. Déjenme conecto claro. Y esto básicamente a nivel personal me sirvió mucho para incentivarme a seguir trabajando dentro de nuestra área por el bienestar de las personas. Yo creo que eso es lo más importante. Y bueno, también otras puertas se abren porque pues hay otros investigadores de otras disciplinas que pueden apoyar a los proyectos e incluso hacerlos de mucho mayor impacto. Por ejemplo, hemos establecido una colaboración muy interesante con el Instituto Nacional de Nutrición en Chile, el INTA, y ahora ya estamos haciendo proyectos con ellos, tratando de profundizar más en esta área del desarrollo de alimentos. Actualmente regresé al Tecnológico de Monterrey, pero ya como profesora, lo cual estoy sumamente orgullosa y muy, muy contenta de volver a mi alma mater. Y básicamente es eso, el poder interconectar personas que tienen, vamos a decir, los mismos objetivos de poder ayudar a la población desde sus ámbitos o áreas de especialidad. ¿Qué es la secuenciación genómica y qué potencial tiene para impactar en la salud? Sí, una de las áreas en las que ahora me desarrollo es justo la secuenciación genómica. Aquí en el Tecnológico de Monterrey soy la líder del Laboratorio Nacional de Secuenciación y es un área muy interesante porque nos puede brindar muchísima información muy específica de una población en particular. Y esto nos permite establecer mejores estrategias, no solo en el área de alimentos, que es mi área y es el área que yo manejo, sino desde el área clínica, desde el área farmacéutica y desde el área sustentable. La secuenciación, más o menos para que se lo imaginen, es poder extraer la información que se encuentra en los genes de un organismo vivo para poder establecer mejores estrategias para mejorar el bienestar de esta población o de este organismo vivo. Digo organismo vivo porque podemos secuenciar desde un virus, ahora que estamos viviendo el COVID. De hecho, conocimos el SARS-CoV-2 a través de la secuenciación. Ahí nos dimos cuenta cuál era su forma, hasta poder secuenciar una persona y poder decir, tiene predisposición a diabetes, tiene predisposición a cáncer, expresa mucho estos genes, entonces probablemente le dé Alzheimer, etcétera. Entonces, la secuenciación es el proceso que nos permite extraer esa información, ordenarla y poder utilizarla en beneficio de las personas. ¿Cómo obtienen las muestras?
Dependiendo del proyecto, por ejemplo, ahorita tenemos dos proyectos muy, muy interesantes. Básicamente extraemos, pues tiene que ser una muestra biológica. Si es una persona, pues obviamente sangre, o puede ser el hisopo nasofaringio que se utiliza para COVID, por ejemplo. Y a partir de ahí extraemos una molécula que se llama ADN. El ADN contiene toda la información genética, ya sea de microorganismos o de organismos complejos como somos nosotros. Y lo que hacemos es literalmente ver qué dice ese ADN, saber qué información contiene este ADN para poder utilizarlo. Y bueno, el ADN se procesa, formamos librerías. Si queremos verlo como asemejarlo a algo, es como si formáramos un libro, literalmente. Tenemos toda la información desordenada, lo que hacemos es crear páginas, a eso se le llama generación de librerías justamente, y ya ordenada forma nuestro libro completo de información de ese organismo del cual extrajimos esa muestra biológica. Contanos, ¿qué proyectos se están llevando a cabo con esta tecnología? Ahorita estamos haciendo proyectos justamente para conocer mejor a la población mexicana. Es la secuenciación de exomas mexicanos con ciertas características de tal forma que podamos conocer cuál es la herencia genética del mexicano. Y nos hemos dado cuenta, esto yo creo que intuitivamente lo sabemos, que el mexicano depende del área geográfica en donde viva. Es un país tan grande y tan rico y tan lleno de diversidad que el mexicano del norte, del sur, del centro es muy diferente. Entonces, actualmente estamos captando pacientes justo para hacer secuenciación de exoma. Exoma nada más es un detalle técnico, pero es la parte que se expresa del ADN. Entonces, no estamos haciendo secuenciación completa, sino solo la parte que se expresa en genes, en enzimas, etcétera. Otros proyectos muy interesantes que estamos haciendo detección de variantes de COVID en agua residual. Creemos firmemente que una estrategia para poder conocer o controlar mejor la pandemia que estamos viviendo es justamente saber qué variantes se encuentran circulando en ciertas áreas geográficas y en base a eso establecer estrategias de contención. Entonces, actualmente estamos a través de pruebas de agua residual detectando el virus y no solo eso, detectando qué variante de virus tenemos. Otro proyecto muy, muy interesante, tenemos un chorro, ¿verdad? Pero voy a decir solo algunos. Otro proyecto muy interesante es con un pez endémico mexicano en peligro de extinción que justo tiene problemas de acumulación de grasa por la dieta que recibe en el área acuícola. Entonces, lo que estamos haciendo es desarrollar un alimento funcional para el pez, de tal forma que al ser liberado al mar pueda tener una mayor calidad de vida y una mejor probabilidad de sobrevivir. Contanos, ¿qué proyectos se están llevando a cabo con esta tecnología? Pues tenemos ahorita esos tres, son nuestros proyectos emblemáticos, el de detección de variantes de COVID en agua residual, exomas humanos. Este proyecto es muy, muy grande porque es en colaboración con TechSalud, que es la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey. Y este proyecto de este pez endémico mexicano en peligro de extinción, esos serían nuestros proyectos emblemáticos, pero Bien. Existen muchos otros más chiquitos. Ajá. Muy interesante, contanos más. Yo diría que el ADN del Tecnológico de Monterrey, en el ADN está colaborar. Ese es como que el emblema del TEC de Monterrey y siempre, siempre, siempre buscamos ya sean empresas, instituciones privadas, instituciones públicas que quieran sumarse al proyecto y generar un mayor impacto, porque sabemos definitivamente lo que podemos hacer solos es muy, muy pequeño comparado con lo que podemos hacer en conjunto, tomando en cuenta la riqueza y las áreas de especialidad de diferentes actores en un mismo proyecto. Entonces, definitivamente lo que a veces hacemos o la manera en cómo lo realizamos es empezamos un proyecto, generamos resultados, vamos a decir, primarios, los primeros resultados, y con esto buscamos colaboraciones. Actualmente, uno de los instituciones con la cual estamos colaborando es NTU, es una universidad en Singapur. En esta universidad nos está ayudando y estamos colaborando para hacer el proyecto de este pez endémico mexicano en peligro de extinción. Ellos nos están ayudando a hacer un área de secuenciación que podemos hacer aquí, pero que estamos colaborando con ellos para combinar justamente las áreas de especialidad que tenemos.
En el proyecto de variantes de COVID también tenemos actores que están participando fuertemente. El gobierno del estado de Nuevo León está enterado del proyecto y también está colaborando. Hay algunos esfuerzos, vamos a decir, a nivel federal, pero esos todavía no se concretan. Ya están viendo resultados, entonces yo espero que esto incentive al gobierno mexicano para que colabore y que sea esta una estrategia que pueda utilizar para la contención del virus en México. Y bueno, en el proyecto de Exomas, aquí la verdad es que hay mucha colaboración desde el área clínica. Muchos médicos que están participando, instituciones justamente del área clínica que están colaborando en el proyecto. Y para esto, como lo hemos concentrado, es justamente en la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey. Ellos son quienes han establecido esta red de colaboración para el proyecto. ¿Cuáles son los problemas de alimentación del mexicano promedio de la muestra de estudio? Sí, pues yo creo que uno de los principales problemas que hemos encontrado es que el mexicano en general, no todos obviamente, pero en general es un mexicano sedentario. Falta mucho la cultura de hacer ejercicio, de balancear la vida. Eso no se nos ha dado, vamos a decir, ¿no? El consumo de sustancias nocivas también es un problema, por ejemplo, consumo de alcohol, de tabaco, que sabemos que son nocivos para la salud y que cambian la manera en que nuestro cuerpo trata de adaptarse a estas sustancias. Y obviamente el desbalance que hay a nivel de alimentario. Es decir, el alto consumo de grasas, alto consumo de grasas saturadas, alto consumo de carbohidratos y bajo consumo de calidad proteica. Entonces, estos son los principales problemas que hay en la población mexicana y bueno, ahora hace falta ver estrategias que nos permitan solventar esto, porque sabemos que todo esto, más la genética del mexicano, nos predispone a los problemas más grandes que tenemos en el país ahorita, como es la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles son los principales problemas de la obesidad, de la diabetes? ¿Qué significa que una persona tenga primero obesidad y que esto la condicione para adquirir diabetes y enfermedades cardiovasculares? Son personas que tienen una calidad de vida disminuida. ¿Por qué? Porque al ser personas que económicamente están activas, estamos hablando de personas entre 20 y 50 años, pues tienen que estar constantemente yendo al médico, tienen que sacarse estudios porque ya tienen infartos, se cansan, se fatigan, les duelen las rodillas, etcétera. Entonces son personas que tienen poca calidad de vida, tal cual. Y esto los predispone a adquirir enfermedades crónicas muy peligrosas, como son la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué ocurre? Al tener demasiada grasa circulante, es decir, nuestros tejidos empiezan a acumular la grasa que no podemos administrar. Es la grasa que consumimos, esto hace una falta de balance en la expresión genética y además producimos grasa endógena en forma de colesterol. Entonces son dos vías por las cuales tenemos exceso de grasa, la vía interna endógena y la vía externa, lo que consumimos. Entonces tenemos demasiada grasa circulante en plasma, en la sangre, y esto ocurre y esto ocasiona que las venas se tapen, por ejemplo, y ocasiona infartos, enfermedades al miocardio, y además provoca que ciertos tejidos sufran o se inflamen. Y es por eso que adquirimos enfermedades como la diabetes. Esto ocurre porque nuestros músculos dejan de captar glucosa y es justamente por la inflamación que tenemos. Y bueno, ya se ha relacionado también con Alzheimer, por ejemplo, enfermedades como cáncer, cáncer de colon, entre otras. Entonces es justamente por el estrés que implica en nuestro cuerpo el exceso de grasa que se maneja a nivel circulante en sangre. ¿Cuál es tu reflexión respecto de la equidad de género? Ciertamente sí es una problemática, no podemos vendarnos los ojos y decir que no hay una diferencia, vamos a decir, de género en el área científica y en las áreas STEM, ¿no? Lo que llamamos áreas STEM. Sí hay una diferencia y eso es lo que debemos de atacar todos. Yo creo que todos llevamos algo de culpa, ¿no? Mujeres y hombres. Aquí el malo no es el hombre, sino todos por igual, ¿no? Justamente por este techo de cristal que hemos creado de no puedo llegar más alto, ¿no? En el caso de las mujeres o de los hombres, de decir, yo puedo ser más, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que primero es reconocer que tenemos un problema, reconocer que sí hay una problemática y entonces atacarla. No acostumbrarnos a ciertos
tratos, a ciertas tradiciones de cómo pensamos, de cómo nos educaron incluso, y ir cambiando nuestra ideología y nuestra manera de pensar. Por ejemplo, antes de llegar al Tecnológico de Monterrey, esto fue hace 2 años más o menos que trabajé en otra institución pública justamente de México. Este problema era un problema muy serio, muy severo. O sea, todos los puestos administrativos de esta universidad, todos los puestos, vamos a decir, de toma de decisiones eran hechos por hombres, tal cual, ¿no? Entonces, llega una jovencita del TEC de Monterrey donde le enseñaron que puede alcanzar todos sus sueños. Y pues me enfrento con la realidad, me enfrento con el contexto de que no, o sea, tienes que hacer esto, se espera de ti esto, etcétera. Entonces, yo creo que romper esos paradigmas va a ser difícil, pero lo podemos hacer si cambiamos nuestra manera de pensar. Ya aquí en el TEC de Monterrey, la verdad es que es otro ambiente, otra forma de pensar muy diferente. ¿Por qué? Porque es mucho más global, porque estamos conscientes que justamente el ADN del TEC, lo que les decía, que la colaboración, el aprovechar los talentos de todos es lo que nos ayuda a generar proyectos de mayor impacto. Y yo creo que eso es lo que me ha ayudado, el no acostumbrarme a recibir ciertos tratos o a que se espere ciertas cosas de mí, sino saber que puedo llegar más lejos incluso. ¿Cómo hacer más atractiva la industria tecnológica y o biotecnológica para la mujer? Pues yo creo que empieza desde niñas. Es importante que, y ahora sí, lo hablo a los padres de familia, ya sea que hayan estudiado o no, siempre incentiven a sus hijas a que pueden lograr sus sueños, a que ellas lo pueden alcanzar. Y que si se interesa por desarmar un carrito, que no le digan, ah, eso no es de niñas, no, que hagan lo que ellas quieran, lo que ellas sueñen, y que siempre los papás seamos el motor que les diga, tú puedes, sigue adelante, tú puedes. Y saber, ahora ya me refiero a los jóvenes, a las jóvenes, que aunque haya contextos adversos, personas que te digan, tú no puedes, es que eres mujer, etcétera, saber que los tenemos que vencer nosotras mismas. O sea, cambiar nuestra manera de pensar va a ser muy importante para que los demás cambien su manera de pensar. Y no resistir, o más bien resistir a ese tipo de comentarios y siempre buscar lograr tus sueños. Y bueno, ahora en la etapa que me toca vivir como profesor investigador, etcétera, pues es incentivar justo a nuestros jóvenes a que se involucren en estas áreas, independientemente si son mujeres o hombres, que aprovechen sus talentos, su expertise para poder generar estrategias que mejoren la calidad de vida de las personas. Muchísimas gracias, Rocío. Gracias a ti, gracias por la oportunidad y aquí estamos al pendiente. Gracias.